No sé si están todos conectados, están todos listos. Bienvenidos a Lech Lechá. Como siempre les digo, una voz hebrea con la que el Eterno llamó a nuestro padre Abraham a comenzar un viaje en el que podemos encontrar qué nos separa de él, para poder desmitificar todo lo que se nos ha enseñado, las mentiras heredadas sobre el Dios de Israel, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Y así es como comenzamos la conferencia de hoy, hablando del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque los que pudieron leer se van a dar cuenta que el título que le he querido poner a esta conferencia no es otro que defendiendo o restituyendo o restaurando la reputación de Jacob. Restaurando la reputación de Jacob. ¿Por qué? Algunos evidentemente pensarán que es innecesario, que no hace falta este tipo de enseñanza. Otros pensarán que es una exageración y algunos no lo van a entender. Pero sé que es necesario, aunque sea de manera testimonial, aunque sea para expresar mi opinión y dar mi testimonio. Lo cual quiere decir que si una persona como yo se ha involucrado en los asuntos de la Torá, de la enseñanza, del Eterno, de Yeshua, de Jesucristo, y hay ciertas enseñanzas que tácitamente, implícita o explícitamente, se han divulgado, es necesario, sin ofender a nadie y sin sentir que se está aludiendo a ningún predicador, que uno dé su opinión, ya que está involucrado en estos temas. Yo creo que es necesario dar una opinión. ¿Por qué es necesario defender la reputación de Jacob? Muy simple. Se ha enseñado de Jacob, y para los nuevecitos en Lech Lechá, estamos hablando del nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Abraham fue el hombre a quien Dios llamó para manifestarse al mundo, a quien le dijo Lech Lechá, deja tu casa y tu parentela y comienza un viaje. Abraham tuvo un hijo, se llamó Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y estamos hablando de Jacob. Se ha enseñado en la iglesia evangélica mayormente, de nuevo no me refiero a los hermanitos, sino me refiero a la institución y a sus doctrinas, que Jacob era un engañador, que Jacob era un mentiroso, que Jacob era un tramposo, y que basado en este ardid, Jacob engañó a su padre, Jacob engañó a su suegro, Jacob engañó a todo el mundo y así obtuvo todo lo que quería en la vida. Hasta un momento en el que enseñan que Jacob pelea con un ángel, y yo no estoy diciendo que esté de acuerdo en nada de esto, estoy simplemente refiriéndome a cómo lo enseñan. Y habiendo peleado Jacob con este ángel, Yanis, ¿me puedes ayudar, por favor? Ven por aquí un minuto. Habiendo peleado Jacob con este ángel, dicen que Dios le cambia el nombre, le dicen ya no serás más Jacob, un ladrón, ahora te digo, un ladrón, un estafador, sino te llamarás Israel, y le cambia a Jacob la personalidad. Vengo a dar mi opinión, a dar mi testimonio en cuanto a este tema, a decir que no es cierto, a decir que esa doctrina es antisemita y a explicar por qué. Y les voy a dar una breve reseña de por qué escogí el día de hoy. Así que si usted está todavía allí y usted conoce este tema, quédese, escúchelo. Si usted no lo conoce, pues lo aprende hoy y puede sacar sus propias conclusiones después de haber leído la Torá, después de haberme escuchado y escuchar, por supuesto, a otros hombres de Dios. Yani, si no te es molestia, esa pieza que está allí, la puedes, esta piececita, lo bajas un poco cuando yo te diga, lo cierras. ¿Lo puedes bajar, por favor? Déjalo bajar, suave, ya, detente. Bájalo un poco más. Bájalo un poco más. Allí, ciérralo. Lo bajaste, ahí, ciérralo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Perdón por el inconveniente. ¿Por qué he escogido el día de hoy? He escogido el día de hoy porque ayer, para algunos, para otros fue antier y para otros es hoy, depende de cómo cada persona está llevando el calendario del Señor. Los que estuvieron el viernes pasado y aprendieron sobre Rosh Hodesh, ya tienen que tener una idea de cómo el Señor cuenta los días y cómo el Señor cuenta los meses.
y cómo cuenta los años. No voy a volver sobre eso porque sería repetir lo mismo y ya está en YouTube y en Facebook. Hoy es Tishat B'Av. ¿Qué es Tishat B'Av? Tishat B'Av es ayer para algunos y para la casa de Judá, lo que usted conoce como Israel. Fue Tishat B'Av, el día 9 del mes quinto. Otras personas dirán que fue anteayer y otros dirán que es hoy, pero estamos en ese periodo del día 9 del mes quinto, dependiendo de quién cuenta cómo y desde qué luna, o si están contando a través del calendario calculado de Gilel II. Pero en el calendario del Eterno, estamos ayer fue 9 de Av, el día 9 del mes quinto. Este día no aparece en la Escritura como un día marcado que tengamos que hacer algo, pero este día ha sido un día escogido por las tinieblas para atacar todo lo que representa el pueblo de Dios. Si ustedes han leído Apocalipsis, hay un capítulo en el que dice que había una mujer que estaba de parto, que estaba vestida del sol, que tenía una corona de 2 estrellas y que tenía un dragón escarlata enfrente, que estaba esperando que esta mujer diera luz para devorar a su hijo. Todos sabemos que esta mujer es Israel. Las 12 estrellas, la corona de 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. La luna bajo sus pies habla de señorío. Ella estaba encima, la luna bajo sus pies, y vestida del sol, que es luz, que es simbología de Yahshua, de la luz, de la salvación. En la Biblia el sol tiene otras simbologías paganas. Y este dragón escarlata es Hasatán, es el enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda. Esta imagen, después de haber leído buena parte del libro de Apocalipsis, nos lleva de regreso al principio, nos lleva de regreso a entender que el anticristo, el espíritu del anticristo, que es Hasatán mismo, a través de los hombres, ha perseguido al pueblo de Israel, ha perseguido al Mesías de Israel, quien es Yahshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor, y ha perseguido a la iglesia, la eclesia, la asamblea, aquellos que confiesan el nombre de Yahshua HaMashiach y tienen los mandamientos de Dios. Porque a continuación la narración sigue diciendo que esta mujer dio a luz y que el dragón quiso matar a su hijo, que es Yeshua, pero no pudo, fue tomado para Dios y para su trono. Y el dragón abrió la boca y envió un río, y la tierra abrió la boca y se tragó el río, dando a entender que hubo ataques contra el pueblo de Dios. Se ha intentado destruir ese pueblo, pero Hashem ha decretado que no se ha destruido. Y al final de este relato, de esta figura, dice que el dragón, no habiendo podido destruir la mujer, que fue tomada a un lugar de descanso, dice al desierto, y no habiendo podido destruir a su hijo, quien es Yahshua HaMashiach, quien resucitó venciendo la muerte y se sentó a la diestra de Dios, sale a perseguir a los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan sus mandamientos, es decir, la iglesia, o los que están inscritos en el libro de la vida. Recuerde que iglesia quiere decir eclesia, asamblea. Igual que sinagoga es lo mismo, iglesia y sinagoga es lo mismo. Si usted lee en el Nuevo Testamento, la sinagoga de Satanás es la asamblea de Satanás o de los malos. Si usted lee la iglesia, es la eclesia, es la asamblea. Son dos palabras griegas, y las dos se refieren a asamblea o a reunión de personas. Este espíritu, que es un espíritu de antisemitismo, que hemos estudiado acá en Lech Lechá, cuando estudiamos Éxodo, la serpiente antigua, y que vamos a estudiar cuando hablemos de una enseñanza que no hemos dado todavía, una conferencia que se llama un espíritu, el antisemitismo, o un espíritu llamado antisemitismo, el anticristo. La tenemos allí para cuando sea el momento propicio. Pues este espíritu se ha movido a través de los años, se ha movido desde el principio. Fue este Nahash, esta serpiente que engañó a Eva en el Edén, que torció la palabra. Es el espíritu que estaba en Caín cuando mató a Abel. Este espíritu se ha movido a través de los tiempos para destruir todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que representa a Dios, todo lo que es santo y todo lo que es puro. Este es el espíritu que Daniel vaticinó y profetizó que cambiaría los tiempos y la ley. ¿Por qué 9 de Av? ¿Por qué escojo la enseñanza de hoy, habiendo pasado recientemente el día 9 del mes quinto, el 9 de Av?
porque este día específico es un día en el que el pueblo de Dios, lo que Dios representa, lo que el Eterno representa, ha sido atacado de manera sobrenatural y premeditada. Muchos rabinos creen y aseguran que el 9 de Av, un día como el que acabamos de pasar, en el que Israel ayuna, se contricta, hace lamentación y clama por la venida de Mashiach, nosotros estaríamos clamando por la segunda venida, porque ellos, la casa de Judá, no ha recibido todavía en su totalidad a Yahshua, a Jesucristo, como su Mesías, como su Mashiach. Un día como este 9 de Av fue cuando los 10 espías que se enviaron a la tierra prometida trajeron un decreto negativo, trajeron un decreto contrario. Ustedes recuerdan que Moisés Rabeno envió 2 espías a la tierra prometida, a Canaán, para que trajeran un decreto, para que dijeran cómo era la tierra, cómo podían atacarla. Fue un movimiento militar lo que se hizo. De estos 12, 10 regresan con un reporte negativo, y 2, que son Josué y Caleb, regresan con un reporte positivo. El pueblo, el corazón del pueblo se va tras los que tuvieron el reporte negativo, y esto trae como consecuencia que el pueblo de Dios, a punto de entrar a la tierra prometida, se quede vagando en el desierto, caminando en círculos por 40 años. Esta cosa tan terrible sucedió un 9 de Av. Muchísimos rabinos también aseguran que un 9 de Av fue el día que la casa de Israel, la casa del norte, las 10 tribus perdidas de Israel, fueron llevadas dispersas por los sirios y fueron mezcladas entre todas las naciones del mundo hasta el día de hoy. Y para un poco aclarar los contextos, a veces digo Israel, a veces digo la casa de Judá, pero la manera correcta de referirse es Judá, es el reino del sur, que era Judá y Benjamín, y el reino del norte, cuya capital era Samaria, es Israel. Entonces, cuando usted lea una profecía para Israel, es para el reino del norte y las 10 tribus. Cuando lea una profecía para el reino del sur, es para Judá y Benjamín, y los levitas que estaban esparcidos por todo el territorio de Israel en general. Pues las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, o la casa de Efraín, fue dispersa un 9 de Av para nunca más regresar. Hasta el día de hoy se conocen como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Por allí, algunos pastores evangélicos dicen que ellos han descubierto en la Biblia que sí regresaron, que saben dónde están, pero eso sería algo que tendrían que explicar, porque hasta hoy todos los judíos, la casa de Judá, los que han hecho Aliyah, que han regresado a Israel, no se sabe dónde están esas 10 tribus. Las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, y eso aconteció también un 9 de Av. Un 9 de Av se destruyó el primer Bet HaMikdash. Se lo conoce como el templo de Salomón. Se destruyó un 9 de Av por los babilonios. Destruyeron el templo, el primer templo, donde reposaba la gloria de Hashem, donde él habitaba en medio de Israel. Fue destruido por la maldad de Judá. Y un 9 de Av del año 70-71 fue destruido por los romanos el segundo Bet HaMikdash, el segundo templo, o llamado templo de Herodes, para no reconstruirse más, y estamos esperando la reconstrucción del tercer templo. Israel lo está esperando para poder tener, cuando digo Israel me refiero a la casa de Judá que regresó, que es lo que conocemos como Israel. Las 10 tribus están todavía perdidas para tener religión, para poder hacer sacrificios, para poder hacer el corbán, para poder guardar la Torá correctamente, y nosotros lo estamos esperando como señal profética de los últimos tiempos y de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El que entienda sabe a lo que me refiero, si no tiene que leer las profecías de Daniel, que es una señal de la venida de Mashiach, de Yahshua HaMashiach, nuestro Redentor. Entonces, como pueden ustedes escuchar, el 9 de Av es un día muy triste, es un día que Hasatán, el Señor lo reprenda, ha escogido para atacar al pueblo de Dios directamente. Y por eso, y yo he tomado este día para dar esta conferencia en la que intento explicar algo desde una perspectiva bíblica, y le he puesto por nombre Restaurando la reputación de Jacob, pero Jacob no tiene ninguna reputación que necesite ser restaurada. Pero como estas doctrinas antisemitas
de los padres de la iglesia, doctrinas basadas en la reforma de Lutero, Calvino, doctrinas basadas en pensamientos teológicos que salieron de la iglesia católica, con su liturgia, con sus tiempos señalados, con sus fiestas, tienen un corte antisemita. Muchos hombres de Dios, hombres mucho más éticos que yo, con mejor testimonio y con mucha más sabiduría, han enseñado y enseñan estas cosas. Y yo sé que lo hacen por ignorancia. Yo sé que muchos de ellos lo hacen únicamente porque así se les ha enseñado, porque tienen un reglamento, porque tienen institutos bíblicos que le dicen qué pensar y en base a qué hacer teología. La teología es aprenderse ciertos principios y después preguntarle un verso, quién lo dijo, por qué lo dijo, para quién lo dijo, ponerlo en un contexto determinado, hacer una hermenéutica para traerlo a estos tiempos. Eso es la teología. La teología deja muy poco espacio para la revelación. Por eso usted ve los de corte pentecostal que tienen una teología con una doctrina que no cambia. Pero usted ve los calvinistas y tienen una teología distinta, por ejemplo, en cuanto a la salvación, que si se pierde, que si no se pierde, que si se pierde por pecar, que si no. Esto sucede no porque todos los hombres que piensen igual están agrupados en distintas denominaciones, sino porque la teología así lo enseña. Por eso hay personas que son captados por los testigos de Jehová, por ejemplo, y después cuando usted trata de explicarle una doctrina distinta, no la pueden entender porque lo primero que se les enseñó fue eso. Y con esta doctrina recibieron el temor, con esta doctrina creen que se acercan a Dios y no tienen la capacidad de pensar, no tienen la capacidad de tener revelación y acercarse al Eterno, porque la teología te adoctrina. Y no estoy hablando mal de la teología porque yo hice mucha teología y fue de mucha bendición, pero la teología te adoctrina, te enmarca en ciertos marcos teológicos y no te deja salir, te adoctrina. Igualmente el judaísmo, con sus 13 principios de Maimónides y la halajá, y el midrash, la mishnah, los talmud, que son la única forma que Judá dice que se puede interpretar la Biblia y la Torá. No la Biblia, sino el Tanaj. Entonces todas estas cosas nos enmarcan y nos encierran. Y como consecuencia hay muchos buenos hombres, con mucha reputación, con buena intención, predicando cosas erradas. Algunos lo harán de mala voluntad, algunos lo harán por maldad. Yo no conozco ninguno que lo haga así, ni creo que hombres de Dios que quieran acercar el corazón del pueblo al Eterno tengan esta mala intención. Habiendo dicho esto, me disculpo por la introducción tan larga, pero es que no quiero ofender a nadie, no quiero herir a nadie, no quiero que nadie se sienta mal. Quiero únicamente que las personas entiendan que mi único propósito es, conforme a la palabra de Dios, el carácter del Eterno, explicar algo que se ha enseñado mal por muchísimo tiempo. Jacob no es un mentiroso, Jacob no es un ladrón, Jacob no es un estafador ni un engañador. Eso es una doctrina antisemita, eso es una doctrina del infierno, que hay que cortarla y hay que eliminarla completamente. ¿Por qué? Porque los que promovieron estas doctrinas de manera explícita o implícita se expresaron abiertamente en contra del pueblo de Dios. Lutero, Calvino, todo el que tenga teléfono, tenga internet y tenga Google, lo único que tienes que buscar en Google qué dijeron estas personas de los judíos. Y así se van a dar cuenta de dónde vienen estas doctrinas. Sería suficiente decir que Hashem, el Eterno, no se relaciona ni con mentirosos, ni con estafadores, ni con pecadores, ni con inicuos. Si usted llama a un hombre mentiroso, pecador, maldito, usted le dice a alguien, usted está en maldición, usted se atreve a hacer un juicio moral tan grave, usted tiene que tener mucho cuidado y tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Hay una ocasión en la Torá en la que 2 personas hicieron este tipo de juicio, y ellos fueron Miriam, la hermana de Moisés, usted lo va a encontrar en su Biblia como María, y Aarón. Estas 2 personas hablaron en contra de Moisés, diciendo, ¿por qué Moisés cogió mujer etíope, habiendo tantas mujeres entre nuestro pueblo? ¿Es que no había mujeres entre nuestro pueblo para que él fuera y se llegara a un etíope?
¿En base a qué dijeron esto? Bueno, es que estaba, por la Torá, está estipulado que bajo la ley del templo, de los sacrificios de animales y de la impureza ceremonial, el pueblo de Dios no debía casarse con mujeres extranjeras, porque el Eterno sabía que por medio de las relaciones sexuales y de la vida marital, el corazón de los hombres se iba a inclinar a estas mujeres y para complacerlas iban a terminar adorando a sus dioses. Tan cierto estaba el Eterno en cuanto a este punto, que este fue el pecado de Shlomo, de Salomón. Envejeció y habiendo acumulado muchas mujeres de muchas naciones extranjeras y habiéndole construido templos para que ellas adorasen a sus dioses, dice la palabra que estando ya viejo, para complacerlas, entraba de mano de ellas, y cuando ellas se inclinaban, él también tenía que inclinarse porque estaba de manos con ellas. Ellas prácticamente lo hacían inclinarse. Cuando ellas se inclinaban y lo tenían tomado de la mano, pues Salomón también se inclinaba. En su corazón no cometió idolatría, pero ya viejo, su carácter falló y su corazón se inclinó a sus mujeres, que eran mucho más jóvenes, y se inclinaba delante de los ídolos de ellas. Y el Señor se lo contó como pecado. Por lo tanto, Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés porque él había tomado mujer fuera de Israel, una mujer etíope. El Señor se manifestó en la puerta del tabernáculo de reunión y llamó a Aarón y a Miriam diciéndole: ¿cómo no han tenido temor? Presta atención porque estamos entrando ya en la revelación. ¿Cómo ustedes no han tenido temor de hablar mal de mi siervo Moisés? ¿Cómo es posible que ustedes no han tenido temor de hablar de mi siervo Moisés? ¿No saben que cuando haya profeta entre el pueblo, yo voy a hablarle a este profeta de manera figurativa, si no directamente ni claramente, en visión, durante el sueño y figurativamente en general, pero no así con él, con mi siervo Moisés, con el cual hablé cara a cara? El Eterno le está diciendo: ¿no se dan cuenta de que yo tengo una relación íntima y personal con Moisés? ¿Cómo es posible que se atreven a decir que Moisés es un pecador y que Moisés ha violado mis decretos, cuando él y yo tenemos este tipo de relación? ¿Acaso me relaciono yo con los perversos, con los inicuos? Iniquidad es torcido, es lo torcido, es violar los mandamientos. Pecado es violación de la ley. Y como consecuencia Miriam estuvo leprosa y tuvo que salir del campamento por los días que estipulaba la Torá, que los leprosos deberían salir del campamento. Entonces, el Señor ha dejado claro que Él no tiene ningún tipo de relación con pecadores ni con mentirosos. Y cuando alguien calumnia o infamia o afecta la reputación de alguien a quien el Eterno ha bendecido, en quien el Eterno se ha agradado, a quien el Eterno ha escogido y con quien el Eterno tiene una relación personal, pues esta persona está en problemas muy serios, extremadamente serios, porque según la Torá y el relato de Moisés tomando una mujer etíope y Aarón y Miriam hablando mal de Moisés, basado en ese relato y cómo reaccionó el Eterno, enojándose y dejando a Miriam leprosa, dice la Torá, blanca como la nieve, nos damos cuenta de que no podemos hablar mal de hombres con los que Dios tiene una relación. Por eso es mejor no hablar mal de nadie, si no nos arriesgamos a ofender no solo al hombre, sino a la unción que carga el hombre, o al Eterno, o al Espíritu Santo en esa persona. Por eso es tan importante que entendamos que Jacob no fue un mentiroso, porque si Jacob es un hombre que cargó la bendición de Abraham y Isaac, si Jacob es un hombre que agradó al Eterno, si Jacob es un hombre en el que el Eterno mostró su gloria y con el cual el Eterno se identifica, y nosotros le decimos a Jacob mentiroso, engañador, nosotros estamos ofendiendo al Eterno. No directamente, no con conciencia, en ignorancia, por doctrinas aprendidas de hombres, doctrinas traídas de la Iglesia Católica, al igual que su liturgia, su organización, sus días de fiestas y todo lo que heredamos de la Iglesia Católica cuando nació la Iglesia Evangélica en la Reforma de Lutero. Y es tiempo de que entendamos de a poco
que tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, tenemos que ir cambiando la teología por revelación y tenemos que acercarnos al Eterno de una manera más excelente, como a Él le agrada. Entonces, si usted ha entendido hasta aquí, venga conmigo al libro de Génesis, capítulo 27. Libro de Génesis, capítulo 27. Restaurando la reputación de Jacob. No vaya a ser que ofendiendo al hombre, ofendamos también al Eterno. ¿Por qué escogí el 9 de Av? Porque fue el día de la destrucción de los dos Bet HaMikdash, de los dos templos. Y con la destrucción del templo, de la estructura física, se afecta la imagen del Señor, se da a entender que la Shekinah, la presencia del Señor, sale del templo, ya no está más allí. Pero hay también una destrucción moral del carácter de la Torá y de la palabra de Dios. Entonces, no solo ofendemos y herimos personas cuando la agredimos físicamente, sino que moralmente también hay un asesinato moral, una destrucción del carácter. Y eso es lo que quiere hacer Hasatán. Jacob es un personaje muy importante porque de él vino el pueblo de Dios, de él vino el pueblo escogido, en él se cumplió la promesa de Abraham y Isaac, y de uno de sus hijos vino Yahshua HaMashiach. Por eso le dijo a la mujer samaritana: ustedes los samaritanos no saben qué adorar. Respondiendo a una pregunta que hizo la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en Jerusalén y nosotros adoramos aquí, pero ¿dónde se debe adorar? Y él le dice: ustedes no saben a quiénes adoran. Nosotros los judíos, los Yehudí, sí sabemos a quién adoramos, pero la salvación viene de los Yehudí. Le dice que el tiempo es ahora cuando no es necesario templo, sino que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero le dice: la salvación viene de los Yehudí, viene de los judíos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en ofender a un hombre con el cual Dios se representa. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Imagínense, Dios está usando ese nombre, el nombre de Jacob, para representarse. Entonces hay que tener mucho cuidado si vamos a ofender a uno de estos hombres, porque estos hombres cargan una bendición, y es que el Eterno le dijo a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, y que el que lo maldiga será maldito, y el que lo bendiga será bendito. Génesis capítulo 27 dice de la siguiente forma: y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal del campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac le respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. No se olvide de este versículo.
Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de la casa o de cazar. Tenga presente dos cosas muy importantes que le van a servir. Esta es la primera vez que la reputación de Jacob es puesta en duda, no por la casa de Judá, no por ninguna otra organización, sino por doctrinas de la Reforma. Esto no quiere decir que los hombres que prediquen estas cosas sean malas personas, ni que toda su doctrina esté mal, sino que por ignorancia y por principios teológicos, y en algunas ocasiones incluso por un efecto parecido a lo que se denomina un psicosocial, quiere decir que algo se repite y se repite durante el tiempo en un grupo cerrado y estricto, y termina siendo una verdad que nadie analizó, que todo el mundo asume. Se ha enseñado que por este motivo Jacob miente, Jacob engaña, y Jacob es una persona que usa el timo o usa ardid para obtener sus objetivos. Pero tenga presente algo: maldito sean los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Acaba Jacob de recibir de su padre la bendición de Abraham, su abuelo, y de Isaac, su padre. ¿Por qué? Porque esta bendición sería puesta sobre aquel del cual vendría el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogería. Usted lo conoce como Israel. Lo que yo expliqué al principio es que este pueblo se dividió entre el reino del sur y el reino del norte, Judá y Efraín, pero es el pueblo de Israel, y que de este pueblo vendría el Mashiach. Este es el pueblo, esta es la mujer en Apocalipsis, con la corona de estrellas, vestida del sol, con la luna bajo sus pies. El hijo que nace de ella es Yeshua HaMashiach. El dragón escarlata es Satán, que el Señor lo reprenda. Y la descendencia de la mujer, los que guardan el testimonio de Yeshua HaMashiach y los mandamientos de Dios, somos nosotros, los que estamos inscritos en el libro de la vida, los que hemos sido llamados a vivir conforme al carácter del Eterno, para enseñar a las naciones lo que es santo y lo que no es santo, lo que es bueno y lo que es malo, que sepamos distinguir. Pero si no podemos distinguir cosas tan simples como la reputación de nuestros padres, porque nuestros padres no son San Agustín, ni Lutero, ni Calvino, ni Arminio, ni Spurgeon, esos no son, bueno, por lo menos no los míos, ¿ok? Esos hombres yo respeto su llamado y la función con la que Dios lo llamó, y darán testimonio y darán cuenta delante del Eterno por la revelación, el tiempo y el llamado que se les hizo. Pero no tengo nada que ver con estas personas. Yo me he divorciado de estas personas totalmente por su espíritu antisemita, y porque el carácter de Dios que expresan a mí no me representa. A mí no me representa. No en estos tiempos, no de la manera que el Eterno se ha revelado. Nuestros padres son Abraham. Yahshua dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento: a los suyos vino, o a los de su oficio, y estos no le recibieron, mas a todo el que le recibió le es dado ser llamado hijo de Abraham, no por simiente ni por voluntad de varón, sino por fe. Entonces nuestros padres son Abraham, Isaac y Jacob, porque somos un olivo silvestre injertado en el olivo original, que es Israel. Tenemos que empezar a entender las cosas más simples para que podamos discernir del bien y el mal, para que podamos discernir lo que es kosher y lo que no es kosher, porque no tienen parte la luz con las tinieblas.
y esta bendición tan grande, que el Mashiach saldría de él y que Dios seguiría con él, la acaba de recibir Jacob cuando le dijeron: maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Esta es la bendición que recibió Abraham, esta es la bendición que recibió Isaac. Y ahora pasa a Jacob, no a Esaú. Pero fíjese que durante este proceso del cual se acusa a Jacob de haber engañado a su padre, poniéndose piel de cordero, trayéndole un guiso y haciéndose pasar por Esaú, suceden cosas muy interesantes. Por ejemplo, su madre es quien le dice: hijo mío, he escuchado que tu padre va a bendecir a tu hermano. Corre y haz esto, esto y esto. Y él le dice: madre, no, mi padre lo va a descubrir y en vez de bendecirme me va a maldecir. Y ella le dice: tu maldición sea sobre mí. ¿Por qué una madre toma tal determinación? ¿Y por qué? ¿Qué convicción tiene Jacob? Que cuando entra y su padre le dice: ¿cómo conseguiste caza tan rápido? Sí, ¿cómo saliste al campo, cazaste con arco y flecha? Lo cual, yo no voy a darle una historia muy larga porque se me acaba el tiempo, tengo mucho que decir, pero cazar con arco y flecha es algo muy difícil. Hay que encontrar al animal, hay que apostarse, hay que esperarlo, hay que estar a una distancia corta de él, hay que ser certero, hay que darle con la flecha. El animal no cae muerto al instante. No con la flecha, sino que depende dónde lo hieras, puede durar 2 horas, 14, 12, hasta 72 horas. Si le das en la parte de las vísceras, si le das en el corazón, si le encuentras una vena, después cuando usted va a rastrear al animal, si usted encuentra sangre negra, si la sangre es más clara, si la sangre tiene espuma, esos son indicios de dónde usted lo golpeó y cuán lejos puede estar. Muchas veces el animal muere, pero usted nunca lo encuentra. Es muy difícil, luego tiene que tomarlo, prepararlo y traerlo a la casa y cocinarlo. Y Jacob le dice: pero ¿cómo tan rápido has encontrado casa? Y él le dice: es que Jehová la puso delante de mí. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamo a la atención a estos 3 puntos? Que este muchacho, según enseña las doctrinas de la Reforma, la teología de la Reforma, es un engañador que ha obtenido por medio del engaño la bendición más grande que se le ha dado a un hombre, y es que Dios estaría con él y que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo puede su madre incitar a tal acto? ¿Y cómo puede él tomar el nombre del Eterno y decir: porque el Eterno tu Dios Jehová, Yod-Hei Bat-Hei, lo ha puesto delante de mí para que yo estuviera hoy aquí? ¿Y cómo el Eterno no condena estas cosas en ninguna parte de la Torá? ¿Cómo es posible que el Kadosh Baruj Hu, el que es santo, 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 bendito sea su nombre, el que cabalga sobre los querubines, cuya imagen visible es Yahshua HaMashiach, quien es Elohim, no condena esta acción? ¿Por qué? ¿Por qué? Tendríamos entonces que entender qué es lo que aconteció en Génesis capítulo 25, versículo 19, nacimiento de Jacob y Esaú. Y es que cuando la madre de estos niños, la esposa de Isaac, queda encinta, esta mujer tiene un mal embarazo tan grande que es sobrenatural. El que no me crea, Génesis capítulo 25, versículo 19, ¿ok? Un mal embarazo que es sobrenatural. Ella entiende que no es mal embarazo, que no son náuseas, es que estos niños, ella entiende que están peleando dentro de su vientre. Están peleando, ellos están peleando como pelean los hermanos, una vez nacidos y grandes. Y ella se acerca al Eterno y le dice: si esto va a ser así desde mi embarazo, por favor quítame la vida. No quiero vivir, estos niños no han nacido y ya se están peleando. Quítame la vida porque cuando crezcan esto va a ser para amargura de espíritu. Y Hashem le da una profecía que sale de la boca de Dios. Yo se la voy a leer. Dice, capítulo 25 de Génesis, versículo 19, dice: entonces los descendientes de Isaac, hijo de Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno,
y 2 pueblos serán divididos. Desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces hay que entender, hay que madurar. El Eterno le había dado una promesa a esta madre. Le había dicho: yo he determinado que de tus hijos salgan 2 naciones. Y he determinado que el menor sea el que reciba la primogenitura, no el mayor. Pero la ley de la primogenitura dice que tiene que ser varón y que tiene que abrir matriz. Tiene que abrir matriz. Tiene que ser el primero en abrir la matriz. Ese es el primogénito. Pero Hashem dijo: no, yo he determinado que el menor sirva al mayor. Porque él está reforzando un punto muy específico, muy importante. Y es que el llamado de Hashem no es por voluntad de varón. Y es que cuando Hashem llama y cuando Hashem respalda, no tiene nada que ver la voluntad de los hombres. Lo que tiene que ver es su llamado y lo que él sabe que hay en el corazón de los hombres. Por eso Ismael nació primero que Isaac, pero se le dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Y ahora está haciendo exactamente lo mismo. Está diciendo: el menor servirá al mayor. Esta madre guardó esto en su corazón. Cuando llegó el momento del parto, Jacob sacó su mano. Él abrió la matriz. Él sacó su mano y la partera puso un hilo como señal en la muñeca. Jaló hacia adentro. Imagínese, mujer, usted que ya tiene hijos, usted que sabe un poco de medicina, de anatomía. Este niño salió por el canal de parto y sacó su mano por la matriz. Estaba afuera. Y los niños sacan la cabeza, no la mano. Quiere decir que había una pelea grave y su hermano lo estaba trayendo. Yo no sé cómo Rebeca soportó esto. Sacó la mano, le amarra en un hilo y lo ala hacia adentro su hermano, y él vuelve a entrar. Una cosa antinatural. Las contracciones de una mujer son hacia afuera. Es para expulsar a la criatura. Y una vez que va hacia adentro nuevamente, se dan la vuelta. Es que si hay un médico escuchando, me va a decir que esto no es cierto. Va a decir que es imposible, que esta mujer debió haber muerto, que estos niños deben haber sido prematuros. Porque ¿cómo pasó todo esto? Sale del canal de parto el niño que estaba por salir, Jacob. Entra al vientre de su madre y se dan la vuelta. Tiene que entender que esto es sobrenatural. Y entonces sale Esaú primero, por la matriz que Jacob había abierto con su mano. Y la partera se sorprende, dice: wow, este no es el que yo le amarré la tira en la mano. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y cuando sacan a Esaú, viene detrás Jacob como si fueran uno solo, agarrado de su calcañal. Y ella dice: pero este muchacho, el que yo amarré la cinta, el que sacó la mano, viene agarrado del calcañal de su hermano como si fueran uno. ¡Qué persistente! Este es el que persigue, este es el que persiste. Este niño es el que no se da por vencido. Y llamó su nombre Jacob, que no quiere decir engañador. Estudia un poquitico de hebreo, simplemente para no enseñar cosas que no son ciertas. Jacob, en toda su esencia, quiere decir el que persigue, el que persiste y el que no se da por vencido. Y Esaú quiere decir velludo, porque era rojizo. En su Biblia va a decir rubio, pero era como rojizo, colorado, como decimos en Cuba. En inglés se diría ginger o red. Este niño tomó su nombre de Esaú porque era velludo, y Jacob porque persistió, no se dio por vencido. Rebeca guardó esto en su corazón y las palabras del Eterno. Los niños crecieron y se demostró que el Eterno tenía razón. ¿Por qué? Porque Jacob era hombre apacible, de tienda, era hombre de Torá, era hombre de lectura. Tenía un corazón apacible, humilde, manso. Pero Jacob era un hombre de guerra, de arco, de cacería. Jacob era un hombre de tienda. Esaú era un hombre de armas tomar, de espíritu fuerte. No solo eso, sino que Jacob no se casó. Pero Esaú había tomado esposas de entre las hijas de la tierra. Los que son de Lech Lejá hace ya un año
¿Recuerdan Éxtasis? La serpiente antigua. ¿Recuerdan cómo Jacob se llega a las hijas de la tierra? Las hijas de Nimrod, los que adoraban al sol, los que endechaban a Tamuz. Se demuestra que ciertamente la palabra del Eterno, cuando dijo el menor servirá al mayor, dicha después de otra forma por Saulo de Tarso, cuando dijo amé a Jacob, aborrecí a Esaú, no por elección calvinista, no por predestinación, por favor, sino porque el Eterno conoce el corazón y el espíritu que hay en los hombres. Él lo conoce por tu genética, porque Él conoce el final desde el principio. Y Él sabe a quién llama y a quién respalda y por qué. No ha violado el Señor el libre albedrío de nadie, pero sabía la simiente de estos dos niños. Por eso dijo, dos naciones dentro de ti. Una, Israel, que es Jacob. Bendita sea Israel. Y la otra, Edom, que va a ser, es decir, que es Esaú, que va a ser Edom. Los edomitas. Cuando usted lee en la Biblia, Edom es Esaú. Esta madre, habiendo guardado estas cosas en su corazón, al momento que escucha, porque el corazón de Rebeca siempre estuvo inclinado a Jacob, pero el corazón de su padre se inclinaba a Esaú, porque su padre no tenía la revelación. Su padre, el Eterno había hablado con Rebeca. El Eterno, ya ni estoy hablando muy alto. ¿Tú me oyes por los audífonos? ¿Tú me oyes por los audífonos? No, es que tú me estás oyendo en persona, entonces está en rojo y quizás estoy hablando tan alto que molesto a los oídos de las personas. Perfecto, perdón por la interrupción. Es que está en rojo todo el tiempo y no sé ya qué hacer. Y el corazón de su padre, por supuesto, se había inclinado a Esaú. Esaú era un hombre de casa. Esaú era el típico hijo varón que le gusta el deporte, que le gustan las artes marciales. Y claro, va a estar más apegado a su padre. Y así pensó Isaac y dijo, debo darle la bendición a este muchacho. Nació primero, si usted lo quiere creer así, porque el que abrió matriz fue Jacob. Pero el Eterno había dicho, el menor será el primogénito, el mayor servirá al menor. Nació primero y es más fuerte. Él puede defender la tribu, él puede llevar la bendición que se dio a nuestro padre Abraham. Bajo este principio decidió Jacob decidió Isaac bendecir a Esaú. Y cuando Rebeca, su madre, lo escucha, ella entiende que el plan del Señor se tiene que cumplir. Ella entiende que el Señor le había dicho, el mayor servirá al menor. Y si el plan de Dios se tiene que cumplir, y la bendición de Abraham y de Isaac, la bendición del pueblo escogido de Dios, del cual vendría Mashiach y a través del cual serían benditas todas las naciones de la tierra, es decir, nosotros, recae sobre Esaú, sabiendo que Esaú no tiene un corazón dispuesto al Señor. ¿Qué usted cree que iba a tener que pasar para que esa bendición pasara a Jacob, como lo había determinado el Eterno desde antes que estos niños naciesen? Iba a tener que morir Esaú, porque era la única forma. Iba a tener que morir Esaú, para que, habiendo el primogénito sido quitado del medio, entonces Jacob, que era el que le seguía, tomara el lugar del hijo primogénito. Y esta madre, para evitar, sabiendo que la palabra del Eterno es firme, le dice a Jacob, hazte pasar por tu hermano, ve con tu padre y recibe esta bendición. Y Jacob le dice, no, madre, mi padre lo descubrirá y seré maldecido. Y ella le dice, tu maldición sea sobre mí. ¿Usted sabe qué quiere decir esto? Quiere decir, usted me imagino que pensará, esto quiere decir, tu culpa, yo pago tus culpas. No, esto quiere decir, si hay algo malo en eso, que recaiga sobre mí. Esto quiere decir, créeme, que no estamos haciendo nada malo. Yo sé lo que te estoy diciendo. Tu maldición caiga sobre mí. Es como cuando usted manda a alguien a hacer algo y te dice, no, yo no puedo ir allí porque si voy allí quizás pierdo dinero, y tú estás seguro que no va a pasar nada malo. Y tú le dices, ve que si pierdes dinero yo lo pago. Pero no porque tú tengas mucho dinero o porque tú estás dispuesto a poner tu vida por él o asumir la responsabilidad de él, sino porque tú estás seguro de que no va a pasar nada. Tú tienes esa certeza. Le dices, ve y haz lo que, si algo pasa yo me hago responsable. Así le dice ella, tu maldición caiga sobre mí. No te preocupes, que no estamos haciendo nada malo. Nadie va a querer maldecirse y nadie va a tomar responsabilidad por otro. La palabra de Dios dice que el que salga deudor de otro quedará avergonzado.
Entonces, cuando ella le dice, tu maldición sea sobre mí, le está diciendo, no estamos haciendo nada malo, sino estamos haciendo cumplir una palabra que me dio Dios mismo. Jacob entiende esto, y Jacob se presenta delante de su padre, haciéndose pasar por Esaú. Y cuando su padre le dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Él dice lo siguiente, sí, yo soy. Y su padre le dice, ¿cómo hallaste casa tan rápido? Y él le dice, porque Jehová la puso delante de mí. ¿Por qué y cuándo? ¿Cómo tomó el nombre de Dios en vano? ¿Cómo miente de tal manera Jacob? Y dice, Jehová la puso delante de mí. No es cierto, es mentira. Y está utilizando el nombre de Jehová en vano. Y está haciendo a Jehová mentiroso. Cuando dice Jehová la puso delante de mí, ¿cuándo el Eterno puso esa casa delante de él? ¿Cuándo? Yo le voy a decir cuándo. En una ocasión salió a cazar Esaú. El Eterno me ayuda y le digo dónde está el versículo. Los que leen Biblia saben perfectamente de lo que voy a hablar. Y es que Jacob compra la primogenitura de Esaú. Jacob compra la primogenitura de Esaú, o Esaú cambia la primogenitura por un plato de lentejas. Esto no lo encuentro ahora mismo, pero se lo voy a narrar porque se acaba el tiempo y usted va a entender. En una ocasión salió Esaú a cazar, y estando Esaú muy cansado, hay otros libros extra bíblicos que narran por qué Esaú no cazó y por qué llegó tan cansado y por qué sentía que iba a morir, pero yo no se lo voy a decir porque yo lo que enseño es Torah, palabra de Dios, Tanaj y Brit Hadashah, la Biblia. Pero créame que hay una razón por la cual este muchacho Esaú llegó sin casa, sin animal, cansado y al punto de morir, agotado hasta la muerte. Porque además, le voy a adelantar nada más que venía huyendo, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que estaba cansado, a punto de morir, y Jacob había preparado un guiso. Y Esaú le dice, dame de tu guiso, porque estoy muy débil y voy a morir. Y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. ¿Por qué? Porque este muchacho Jacob, el que persigue, el que no se da por vencido, toda su vida había estado con el deseo en su corazón de heredar la promesa de Abraham y de Isaac su padre. No así Esaú, no era la preocupación de Esaú. Por eso Jacob no se casa, por eso Jacob no se contamina, por eso Esaú se había casado con las hijas de la tierra sin importarle. Y esto es lo que había visto Hashem en su ADN, en su corazón, en las almas de estos niños que no habían hecho ni bien ni mal, que se habían formado en el vientre de su madre. Y Esaú tiene a poco esta primogenitura. ¿Y qué le dice? ¿De qué me sirve ser el primogénito si voy a morir? Si muero hoy, ¿de qué me sirve el ser el primogénito? Obviando que Abraham llevó a su padre Isaac al monte y lo fue a sacrificar, creyendo que Hashem podía resucitarlo de entre los muertos. Y ahora él no recuerda esto. Y él dice, ¿de qué me sirve la primogenitura si he de morir hoy? Sin saber que Hashem tiene poder para resucitar de entre los muertos. Sin saber que si la bendición que estaba sobre él era firme y si él era el primogénito, él no podía morir. Pero lo tuvo a poco porque eso es lo que había en su corazón. Yo no voy a entrar aquí en la predicación que todo el mundo conoce de cómo se espiritualiza cambiar la primogenitura por un plato de lentejas, y entonces ponemos lo que es la figura del plato de lentejas y lo que es la figura de Saúl, y decimos que no podemos cambiar la salvación por las cosas del mundo. No voy a hablar de eso, quiero entrar más profundo. Y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Y él le dice, tómala, no me interesa. Y Jacob le dice, fíjate que con juramento me la has dado. Y le da un plato de lentejas. Ese día, en su corazón Jacob dijo, yo legalmente he recibido de mi hermano la primogenitura, de la que me habló mi madre, que había sido prometida a mí. Hoy la he cambiado por un plato de lentejas. Por eso cuando está delante de su padre, y su padre le dice, ¿cómo casaste tan rápido? ¿Cómo? Él le dice, Jehová tu Dios la puso delante de mí. ¿Cuándo? Ese día. Por eso Hashem nunca dice que Jacob miente. Nunca dice que Jacob tomó su nombre en vano. Nunca dice que Jacob tomó su nombre para mentir. Nunca dice que Jacob es un tramposo. Ese día Hashem, el Eterno, Yohei Bahei, Yahweh, Jehová, puso delante de Jacob la casa, que era el guisado, con el cual compró su primogenitura. Y ahora con otro guisado,
él va a recibir esa confirmación. Por eso es importante que usted entienda que el plato de lenteja, que es carne con frijoles, con ese guisado, ese plato de lenteja, representa este guiso que quiere Jacob, que quiere Isaac que le hagan para bendecir. Por eso le dice, ¿cuándo? ¿Cómo encontraste casa tan rápido? Jehová tu Dios la puso delante de mí. ¿Cuándo? El día que Esaú me vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Jacob no ha mentido. Jacob no ha dicho nada que no sea cierto. Jacob está reclamando un derecho que le ha sido dado por profecía a su madre y está haciendo la voluntad del Eterno. Usted dirá, ¿pero por qué así? ¿Por qué tiene que ser así? Porque el corazón de Isaac estaba pegado a Esaú. Y en ausencia, escuche con atención, en ausencia de un mecanismo legal, en ausencia de una estructura jurídica y en ausencia de árbitros como tenemos hoy, penales, civiles, laborales, para reclamar un derecho que es suyo, tiene él que, bajo la obediencia y bajo la sujeción de su madre, tiene que utilizar este recurso que llaman engaño. Yo espero que el corazón de ningún pastor evangélico se entristezca, sino que se alegre de que está escuchando esto si llega a sus oídos, pero que no se entristezca y que no se vuelva contra mí o contra esta enseñanza, diciendo que yo utilizo conocimientos de hombre o que yo utilizo astucia para justificar esto, porque yo estoy hablando con sabiduría y palabra de ciencia del Eterno, que está aquí. Yo no estoy inventándome esto, ¿ok? Ante la ausencia de leyes, juzgados, tribunales, mecanismos jurídicos, la madre, Rebeca y Jacob no tienen otra opción que tomar esta medida, la de acercarse a su padre y por medio de esta acción que las personas llaman engaño, timo, hacer valer un derecho legal que este niño tiene por profecía, por mandato del cielo, porque su hermano le había vendido la primogenitura teniéndola poco y porque su madre sabía que le correspondía. ¿Usted puede entenderlo así o no? Y yo ya no podré hacer más nada. Le he dado la interpretación espiritual y le he dado la interpretación racional. Hubo que hacerlo de esta forma. Que hubo que engañar a Jacob. Bueno, yo no sé cuánto sepa usted de leyes, de derecho o de jurisprudencia, pero hay mecanismos punitivos que la ley tiene para hacer valer la ley. Y si usted va a juicio y el fallo es a su favor, pues hay mecanismos punitivos cuando por la fuerza se ejerce una acción para hacer valer la ley que se interpretó y el fallo que estuvo a su favor. No lo permite el cielo. Hashem no lo permite. Que yo tenga que ir a juicio por algún motivo, el fallo sea a mi favor y la persona tenga que resarcirme a mí un daño que me haya hecho y no quiera hacerlo una vez que el juez lo haya firmado, pues va a acontecer que la policía va a actuar con capacidad legal, jurídica, y va a tomar de él lo que es necesario y va a ser traspasado a mí, incluso si tiene que ser por la fuerza. En ausencia de estos mecanismos legales punitivos, jurídicos, Jacob tuvo que tomar un mecanismo que no, por supuesto, no era por la fuerza, sino usted le llama engaño, y tuvo que hacerse pasar por aquel a quien querían darle una bendición que no se merecía. No era merecedor de ella. Le correspondía a Jacob. Si usted no lo entendió hasta aquí, yo no puedo hacer más nada por usted. Tenga de usted la eterna misericordia. Al menos no siga diciendo que Jacob era un engañador y que su nombre quiere decir mentiroso. Sepa que está escogido por Dios desde antes de nacer, que su madre lo sabía. Sepa que compró esa primogenitura, que tuvo ese derecho. Jehová lo puso delante de él el día que su hermano le vendió la primogenitura. Y sepa además que el mecanismo que utilizó, que usted llama engaño, usted puede interpretarlo hoy como el mecanismo punitivo que ejerce la autoridad para hacer valer la ley. Si hasta aquí no lo entendió, yo lo siento mucho. Este varón, Jacob, recibe la bendición de Abraham, Isaac y Jacob, la recibe de sus padres. Cuando su hermano se entera, pasan una serie de acontecimientos terribles, se enoja fuertemente. Su padre le dice: no puedo hacer más nada por ti, se lo he dado todo a él. Esaú decide que cuando su padre muera va a matar a su hermano.
no lo mata estando su padre vivo para no crearle disgusto a Isaac. La madre también lo escucha y envía a Jacob a casa de sus parientes. Y llegando allá, todos saben que Jacob trabaja 7 años por Raquel, y trabaja 7 años por Raquel de nuevo, porque los primeros 7 años su suegro lo engaña y en vez de darle a Raquel le da a Lía, y él tiene que trabajar 7 años más, 14 años por Raquel, y termina con Raquel y Lía. Trabaja para su suegro por desayuno, almuerzo y comida, no tiene salario. Fíjese qué hombre tan engañador o tan mentiroso, y qué hombre tan terrible según las doctrinas de la Reforma, porque engañó a su padre, porque es un mentiroso, habiendo dicho su madre: tu maldición sea sobre mí. Aquí no hay pecado, yo estoy haciendo cumplir la voluntad de Hashem. Tu maldición sea sobre mí, aquí no hay maldición, no te preocupes, no va a pasar nada, que tu suerte sea la mía. Habiéndole dicho a su padre: Jehová tu Dios puso delante de mí esta casa, porque él se refería al día que compró su primogenitura, y Dios no habiendo corregido ni esta acción ni condenándola, ni habiéndola condenado, sino que huyendo en el camino en casa de su suegro se le apareció Dios, y vio una escalera de ángeles que subían y bajaban, y pactaron él y Dios no pacta con impíos ni con mentirosos, y él prometió darle el 10% de todo. Ténganlo presente, pero cuando hablemos de los diezmos, el diezmo de las cosechas, que era una vez al año, el diezmo de los levitas, que era cada 3 años, el diezmo para las viudas, los huérfanos, los desamparados. Tenga eso presente cuando hablemos del diezmo, para que usted sepa lo que es el diezmo según la Biblia, no según la Reforma, ¿ok? Recuerde que cuando hablo de la iglesia evangélica me refiero a la institución y a las doctrinas, no a los hermanitos. No se sientan mal, esto no es un ataque, pero no puedo ser hipócrita y decirle que estoy hablando por si acaso. Yo sé de dónde viene la mentira, el engaño, y que detrás está un espíritu de antisemitismo, que es el espíritu del anticristo, que no podemos compartir, y que trae tergiversación, y que separa de Hashem a las personas, separa a las personas de Dios, en el Mashiach Yeshua Jesucristo nuestro Salvador. Dios no ha condenado las acciones de este muchacho y ha mostrado por 14 años que es justo. Su suegro lo engaña dándole a la mujer que él no quiere, y él trabaja 7 años más. No toma nada por la fuerza, no utiliza ardid. Jacob no es un engañador, Jacob es un justo, es un sádico, es Avinu, es padre, es nuestro padre también. Pero hay un acontecimiento en el que dicen que Jacob de nuevo engaña, y es este acontecimiento en el que dicen que Jacob engaña es porque en algún momento este muchacho le dice a su suegro: he trabajado para ti por muchos años, por desayuno, almuerzo y comida, pero ahora tengo hijos, ahora tengo esposas, tengo gente que depende de mí, tengo familia. Te pido que hasta ahora no se te ha perdido nada, no he tomado nada que sea tuyo, que me pongas un salario como a tus obreros, que me pongas un salario como a tus empleados, y establecen un salario, que las manchadas y las negras y las de color, los hijos que nazcan de las cabras y de las ovejas serán de Jacob, y los que nazcan de un solo color serán de su suegro. Y su suegro es el que hace trampa y envía a sus hijos delante para cambiar todos los machos y las hembras que pudieran parir, o las fuertes que pudieran parir cachorros manchados, para que el salario de Jacob sea el mínimo. Y Jacob, dándose cuenta, hace algo, y es la segunda vez que las doctrinas teológicas de la Reforma, de los padres de la iglesia evangélica, Lutero, Calvino, etc., gente abiertamente antisemita, protestaron contra el Papa y contra Roma y contra la idolatría, pero se llevaron toda la liturgia, las fiestas, los tiempos, como que nunca se quitaron de verdad la sotana. Los hermanos evangélicos no, y lo digo delante del Eterno con corazón limpio, no estoy utilizando ironía. Los hermanos evangélicos, mis hermanos, son gente buena, gente que busca al Eterno, gente que se quiere acercar a Él. Yo estoy hablando de las instituciones y su estructura teológica doctrinal. El que quiera defenderla y el que quiera poner su reputación y el que quiera ir en contra del Eterno por estas cosas, no es mi intención. ¿Ok? Pues este muchacho hace otra cosa por la cual dicen que Jacob vuelve a engañar. Vamos a leerla, vamos al libro de Génesis. Me voy a extender un poquito, téngame paciencia. Libro de Génesis, capítulo 30, versículo 37. Ante
este timo y esta estafa del suegro de Jacob, esto es lo que pasa. Si me permiten, para leer más rápido, esta vez sí me voy a poner los espejuelos, porque ahorita no me los puse y leí muy mal. Ahora sí. Muchas gracias por su paciencia. Dice Génesis capítulo 30, versículo 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas. Si tuviéramos aquí en la iglesia evangélica, que yo amo mucho, yo le dijera a ustedes, repita conmigo, y descortezó en ellas. Y seguro nadie decía nada, sino los hermanitos más espirituales, que son los que siempre dicen, y descortezó en ellas. Pero téngalo presente, y descortezó, quitó la corteza, la cáscara. Y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mandado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y los ponía en su propio rebaño, los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, su suegro, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tomó muchas más ovejas y siervas y siervos y camellos, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Mire, le voy a explicar esto, si usted quiere, si tiene paciencia. Si usted no ha entendido hasta aquí los principios de teología, los principios jurídicos y los principios espirituales que yo le expliqué en cuanto a la acusación de engaño que se le hace a Jacob en contra de su padre, si no lo ha entendido, esto lo va a entender menos. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Escuche, porque mi intención es que usted se acerque al Eterno con más excelencia, y es que su nombre sea exaltado, y es limpiar su reputación, y es que no seamos nosotros, esta generación, también culpables, no de la destrucción del Bet HaMikdash, de los templos, porque no hay templo que destruir, sino de la destrucción de la reputación del Eterno, de los hombres que representan al Eterno, que llevan su nombre, a través de los cuales hemos sido bendecidos por el Mashiach Yeshua Jesucristo, en el pueblo en el que hemos sido injertados, por el cual tenemos que dolernos. Mi intención no es herir, no es demostrar que yo soy más inteligente, que sé algo que otros no saben. Yo aprendo muchísimo de pastores evangélicos todavía, pero en este punto tenemos que cambiar, tenemos que romper esa teología antisemita. ¿Qué pasa aquí? Labán, el suegro de Jacob, ha decidido engañarlo, ha decidido no pagarle el salario justo, pervertir el derecho, falsear la balanza. Ha quitado los machos y las hembras que pudieran parir cachorros o crías que van a ser de Jacob porque son manchadas. ¿Y Jacob qué hace? ¿Engaña? ¿Jacob roba? ¿Jacob miente? No. Jacob simplemente toma ramas y las descorteza, le quita la cáscara por partes. Yo sé que en español no hay manera de que usted entienda qué pasó aquí, ¿verdad? Porque en español usted va a decir: esto es magia, esto es hechicería. Aquí pusieron ramitas así frente al abrevadero, y cuando venían las hembras se ponían en celo, los machos las montaban y él nada más ponía las ramas, el enramado, enfrente de las hembras que él quería que concibieran. Pero ¿será esto hechicería? ¿Será esto brujería? No se puede entender desde el español, no se puede entender desde el inglés y no se puede entender desde el portugués. Créanme, se entiende en hebreo, se entiende en hebreo. ¿Qué dice el idioma Kadosh, el hebreo? Un idioma que solamente habló Moisés con Hashem, el Eterno, y que se utilizó para enseñar y leer las Escrituras. El resto del pueblo hablaba arameo. ¿Qué dice el hebreo, el idioma Kadosh? Dice que da la implicación de que como estas varas se le había quitado parte de la corteza, esa parte que nosotros en Cuba decimos que estaba babosa o tenía la resina, él la enterraba delante de los abrevaderos, donde tenían que inclinarse las hembras para beber. Ahora piense, usted pone estas varas que están descortezadas, las clava en la tierra
Cuando las hembras pasan, no sé si usted ha visto una manada o usted ha pastoreado alguna vez, yo sí, porque mi papá, que le pido al Eterno que lo bendiga, mi papá y a su esposa que están convalecientes saliendo de una enfermedad, y los tengo en mi corazón desde que empecé la parashá, no la parashá, perdón, sino la enseñanza, que el Eterno los sane, que el Eterno los bendiga y que incline su corazón a Él para que también sean salvos y tengan parte en el mundo por venir. Así que le estamos deseando a mi esposo y yo sanidad y recuperación pronta, ¿ok? Y que se conviertan al Eterno para que puedan ser partícipes de las bendiciones, de la sanidad, de la restauración y de la vida eterna. Mi papá tiene finca y yo viví con él por un tiempo. Yo he pastoreado ganado, he pastoreado ovejos, he pastoreado cabritos, he pastoreado caballos, de todo. Vienen en tumulto, apretados, no hay opción, no hay por dónde moverse. Vienen a brevar, vienen a beber. Y estas varas que están en esta posición van a pasar por debajo, por entre las piernas de las ovejas que él quería que cayeran en celo. Estas varas van a rozar todo su vientre, van a tocar también su parte, debajo de la parte genital, y van a causar una excitación en estas hembras. Si estas hembras están en calor, quiere decir que están en tiempo de recibir de concebir, de ser montadas. Como ellas están en calor, en el tiempo en el que los animales tienen esta ovulación para concebir, cuando ellas sientan esa estimulación de esas varas que han sido descortezadas, que es como una resina, esas varas la estimulan, y cuando vienen los padrotes, ellas se dejan montar, porque unas están en celo y en otras han sido estimuladas. En español yo sé que no lo dice, pero créame, entienda, sea espiritual, sea maduro, entienda. Si usted lo lee en hebreo, si usted se atreve, con una Biblia interlineal o algo, buscando en los diccionarios, como hago yo con mucho trabajo, porque yo no hablo hebreo, se va a dar cuenta. Él las descortezaba y la ponía delante de las hembras que él quería que concibieran. Ellas venían, se inclinaban para brevar. Estas varas pasaban por su barriga, la excitaban. Ella tenía una excitación estando en calor, y cuando los padrotes, los machos se acercaban, se dejaban montar. Ahora, si esas varas no estaban, las otras hembras que venían a brevar no tenían un estímulo, y puede que no se dejaran montar o puede que sí, pero regularmente, como su intención era beber agua, no se dejaban montar. Entonces Jacob se cercioró de que, de nuevo, vuelvo y repito, ojalá hubiera abogados escuchándome, en ausencia de un recurso legal, jurídico, árbitros, que le hicieran justicia con su suegro Labán, que lo engañaba y retiraba las ovejas manchadas y los machos pintados para recortar su salario, él de nuevo no tiene policía que llamar, no tiene denuncia que hacer. Él utiliza un recurso, llámele punitivo, llámele como usted quiera, para poder tomar lo que le corresponde, y es que él encontró un medio para excitar, estimular las hembras en celo que él quería que se dejaran montar cuando vinieran al abrevadero. ¿Cuál fue? Descortezar ramas que pasaran, clavarlas en el suelo, las hembras venían, se excitaban, se dejaban montar si estaban en celo, en calor. Cuando él no quería, él retiraba las varas. Un recurso para tomar lo que le corresponde, un recurso para hacer justicia. Entienda, este muchacho no ha mentido, este muchacho no ha engañado, este muchacho ha hecho honor a su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jacob. ¿Qué quiere decir? El que no se da por vencido, el que persiste, el que salió sosteniendo el calcañal de su hermano, el que insiste. No el ladrón, no el mentiroso, no el estafador, el que tiene una palabra de Dios, el que persigue el pacto, el que persigue las promesas, el que dejó su casa, porque Saúl no recibió la bendición, pero se quedó con los rebaños, con la familia, se quedó de jefe, pero él no le importaba nada de eso. Él quería la bendición, él quería la relación con el Eterno. Si hasta aquí, escuche con atención porque voy a terminar, casi, ¿ok? Si hasta aquí yo hubiera mentido, si hasta aquí yo hubiera engañado, si hasta aquí yo hubiera tergiversado, si hasta aquí yo hubiera manipulado, hay un evento que sucede en la vida de este joven Jacob. Jacob Avinu, Padre, nuestro Padre, porque nosotros le servimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a través de Yahshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Señor. Pero esos son nuestros padres, no son los padres de la iglesia. Esos son nuestros padres, entiéndalo, recíbalo, póngalo en su espíritu. El Eterno se le va a revelar
de una manera sobrenatural. Entienda eso. No tiene que actuar en consecuencia de nada. Tiene nada más que tener una convicción en su corazón de lo que le estoy diciendo. Si yo hubiera mentido hasta aquí, si yo hubiera utilizado astucia, conocimiento, sabiduría, intelectualidad de hombre para justificar a Jacob, hay un acontecimiento en la vida de este joven, de este hombre ya, que iba a desmentirme, y es que él toma todo lo que le pertenece, todo lo que es suyo, sale de en casa de su suegro y vuelve para hacer las paces con su hermano, que es lo que él necesita, porque hasta este momento él está amenazado de muerte por Esaú. Y hay un acontecimiento, y sucede que Génesis capítulo 32 versículo 22 dice que temiendo, ya viendo, aquí pasan muchas cosas que a mí no me dio el tiempo de hablar, temiendo que Esaú su hermano lo alcanzara y lo matara, él divide su campamento, él envía regalos, él es un hombre muy sabio, pero él se aparta a un lugar apartado y un varón viene a pelear con él. Su Biblia quizás diga ángel, no lo sé porque ahora por primera vez lo estoy leyendo en la Reina Valera. El hebreo dice un ish. Ish quiere decir varón. Por eso dice, será llamada Eva, porque del varón fue tomado. En hebreo dice, y será llamada Isha, porque del ish fue tomado, del varón. ¿Ok? Entonces, ish es varón, no ángel. Ángel es enviado, mensajero, malachim. Ish es varón. El hebreo dice un ish, un varón. Dice lo siguiente, vamos a leer rapidito, capítulo 32 de Génesis, versículo 22. Vamos a ver si este acontecimiento me desmiente o este acontecimiento confirma todo lo que yo he dicho, porque hasta aquí el Eterno no ha hablado nada mal de Jacob, no le ha llamado la atención y no tiene ningún reproche contra este muchacho, por ninguna de sus acciones, ¿ok? Dice así, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Me alegro mucho que diga varón la Reina Valera de 1960, que no diga ángel. Reina Valera 1960. Yo no predico con ninguna otra Biblia para que no digan que le añado nada, pero lo que hay que corregir en la traducción tenemos que corregirlo. Un varón, un ish, y así que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios, wow, vi al Eterno, al Elión, cara a cara, y fue librada mi alma. Qué cosa tan linda, qué cosa tan hermosa, esto que hoy acabo de leer. Este muchacho que lo acusan de mentiroso, de ladrón, de engañador, este muchacho que obedeciendo a su madre, y haciendo uso de recursos de sabiduría, haciendo uso de los recursos que tenía a su alcance, en ausencia de un árbitro o de una capacidad jurídica establecida, ha tomado la primogenitura que le corresponde por orden de Hashem, del Eterno, y ha tomado el salario que le corresponde después de que su suegro lo ha engañado muchas veces, sin mentir y sin engañar, con la intención de tomar nada que no le pertenezca, sino que si ha mentido y que si ha utilizado un timo, ha sido como recurso jurídico para obtener algo que le corresponde. Él nunca ha mentido para obtener algo que no le corresponde, nunca. Si no, así Hashem lo hubiera dicho. Dice que pelea con él un varón y el varón no puede vencerle. Claro que el varón puede vencerle, pero el varón no quiere matarle. El varón quiere probar su resistencia. El varón quiere probar si Jacob persiste y persiste. No es que quiere matarlo. Si quisiera matarlo, lo mataba. Es que no quiere matarlo, pero quiere probar su persistencia. Y el varón se da cuenta que no puede vencerle. Da a entender, este varón se da cuenta que Jacob no se va a dar por vencido. No es que no puede vencerle, es que no se va a dar por vencido.
lo toca y le descoyuntó el muslo, es decir, lo que le descoyuntó fue el tendón de la ciática, ¿entiendes? El tendón que está en la ciática. Yo no sé mucho de eso, pero eso fue lo que le descoyuntó. Pero yo sé algo porque allí en mis tiempos de andar bien endemoniado, el Señor tenga de mí misericordia, practiqué por ahí algunas artes marciales y yo sé que lo más importante es la postura. Sus pies tienen que estar un poco más separados a la anchura de sus hombros, a una posición de 45 grados uno del otro. El centro de gravedad de su cuerpo tiene que estar perfecto y firme. Usted debe moverse sin unir los pies, sin separarlos mucho, bien pegado al suelo. Hay pasos y movimientos que se aprenden, porque una vez que en un combate usted compromete su centro de gravedad, su postura, pues ahí usted ya perdió. Ya usted perdió. Y esto es lo que le pasó a Jacob. Le han descoyuntado el nervio de la ciática. No tiene equilibrio, no puede mantener su centro de gravedad, ya debe darse por vencido. Pero Jacob no se da por vencido. El que se agarró del calcañar de su hermano no se da por vencido. El que utilizó un mecanismo jurídico y legal propio, aunque sea cuestionable en el mundo de hoy, en los días presentes, para obtenerse la bendición, la primogenitura que Dios le había dado, no se da por vencido. Y este varón le dice, déjame porque raya el alba. ¿Por qué le dice déjame porque raya el alba? Porque durante la noche peleó con él, pero no podía ver su rostro. Y ahora va a salir el sol y él va a ver el rostro de este varón. ¿Por qué no puede ver el rostro de este varón? ¿Quién es este varón? Este varón es Yahshua HaMashiach. Así lo enseño yo. Y voy a darle cuenta al Eterno por eso. Los que son del grupo Lech Lechá y vieron la enseñanza que se llama el Sarapanim o Yahshua en la Trinidad cristiana, van a saber que yo dije que el varón que se le presentó a Josué en el desierto, el varón de guerra, es Yahshua. Le dijo, descálzate, que el suelo que pisas es santo, porque yo estoy aquí y yo santifico el lugar. Y no quiero que tengas zapatos entre tú y mi santidad. Eso es ofensivo. Quítatelo todo. No pongas nada entre mí y tu santidad, como si tú no quisieras honrarme. Y Josué y Joshua lo adoró. Eso nada más lo hace Dios. Eso fue lo que pasó en la zarza con Moisés. Descálzate, que el suelo que pisas es santo. Así también este varón no podía mostrar su rostro, porque ¿quién es este? Jesucristo nuestro Señor, Yahshua HaMashiach, quien es imagen visible del Dios invisible, quien es Dios en la carne. No podía ver su rostro. ¿Por qué? Porque cuando unos años después el Eterno se le aparece a Moisés Rabenu, a Moisés, le dice, a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, no me le presenté por nombre, sino le dije que yo era el Elión, el Elohim más alto, el Dios más alto. Le dije que yo era la fuente de toda bendición, pero no me le presenté por nombre. A ti te doy mi nombre, Yod-Hei Bat-Hei. Y este varón, uno, no le revela el nombre a Jacob. Jacob le dice, revélame tu nombre. Y él le dice, ¿para qué lo quieres saber? No te puedo revelar mi nombre. ¿Por qué? Porque era Elohim en su manifestación, en Yahshua, no en la carne. No había venido en la carne, por supuesto, sino en la imagen de varón con el que se le apareció a Abraham antes de destruir Sodoma y Gomorra. 3 varones que se aparecen a Abraham. 2 siguen camino, destruyen Sodoma y Gomorra, y uno se queda conversando con Abraham. Eran varones y comieron en casa de Abraham leche y carne, que dice la casa de Judá que no se puede comer cereal con carne, pero ese día en casa de Abraham comieron leche con carne, ¿sí? Comieron queso y mantequilla, derivados lácteos con carne. ¿Quién era? Elohim, Hashem, en la persona de Yahshua HaMashiach, no en la carne. No vino en la carne sino hasta que nació de Miriam. Pero en esa manifestación le dice, no puedes ver mi rostro, porque no sería sino, porque nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Moisés Rabenu le dijo al Eterno, muéstrame tu gloria. Y el Eterno le dijo, no podrás ver mi rostro, ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Pero te pondré en una peña, haré pasar mi gloria y verás mis espaldas, pero mi rostro no. Y rayaba el alba. Este varón quería irse, porque era de día, y si amanecía, le iba a ver el rostro. Y es el rostro de Elohim, es el rostro de Hashem. ¿Cómo Abraham lo vio? No sé, es que no se lo puedo explicar todo. Ayune ahí, pídele al Señor revelación. Pero por eso era que rayando el alba, el varón se quería ir, para que Jacob no viera su rostro. Y además no le revela el nombre, no le da el nombre. 0, no le dice el nombre. ¿Por qué? Porque si no es hasta Moisés Rabenu que el Eterno le dice, yo soy Yod-Hei Bat-Hei. A tus padres Abraham, Isaac y Jacob no me le presenté por nombre.
Le dije el Shaddai, le dije el Elión, pero no me le presenté por nombre. Por eso no le dio el nombre, no era momento. Este varón es Dios, es Yeshua, es la imagen, es una contracción de Dios en Yeshua HaMashiach, no en la carne. ¿Por qué? Porque cuando se va de allí dice, y llamó ese lugar Peniel, porque dijo, vi el rostro de Dios y viví. ¿Pero cómo va a decir eso? Vi el rostro de Dios y viví. Claro, él entendió que ese era el Dios de sus padres. Pero ¿cómo este varón lo bendice? Ahora, aquí es donde muchas personas dicen que en ningún momento el Eterno, que ahora a Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice, porque tú te llamabas Jacob, que es tramposo, mentiroso, ahora te vas a llamar Israel, y le cambia el carácter, pero en ningún momento lo corrige. En ningún momento le dice que ha sido tramposo ni que ha mentido, sino cuando le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Usted cree que Dios, Hashem, no sabe cuál es el nombre de Jacob? ¿Usted de verdad cree que él no sabe cuál es el nombre de Jacob? Claro que lo sabe. ¿Por qué le pregunta cuál es tu nombre? Porque esto es un rasgo del carácter de Dios. Así le dijo a Balaam, y estos hombres que están allí, ¿quiénes son? Él sabía que habían venido de Balac para que lo hicieran maldecir al pueblo de Israel. Pero le pregunta a Balaam, ¿y estos hombres que están allí quiénes son? Asimismo le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Pero él sabía dónde estaba. No, estoy aquí. ¿Y por qué te escondes? Ah, porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Él lo sabía todo. Dios lo conoce todo. ¿Por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué ahora Elohim, que está peleando con Jacob, le dice, ¿cuál es tu nombre? Cuando Dios le hace preguntas a los hombres, que Dios conoce la respuesta, Él nos está llamando a hacer una reflexión, una introspección, a entender. Dios quiere algo de nosotros. Dios quiere que meditemos sobre nuestros caminos. Dios quiere que entendamos algo. Y cuando le dice, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, Jacob. Él no le está diciendo mentiroso, engañador. Él está diciendo el que persiste, el que no se da por vencido. Y él le dice, correcto, pues ya no será más llamado Jacob, sino Israel. Le está diciendo, en consecuencia de que has actuado conforme a tu nombre, ahora serás llamado Israel. Israel. ¿Cuál es tu nombre? Y él le dice, Jacob, que quiere decir el que persiste, el que se agarra del calcañal, el que no se da por vencido. En consecuencia de que has tenido esa actitud, serás llamado Israel. Y lo bendijo. Israel tiene en su esencia el significado de que es un alto funcionario del ejército, del gobierno, una persona muy importante, y sería el que cargaría el nombre y la responsabilidad de traer por fin el pueblo de Dios, que traería el Mashiach, que haría que la descendencia de Abraham sea como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo. Y le dice, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. En hebreo se interpreta de esta forma: te has resistido a tu destino, no te has conformado con haber sido el segundo en nacer, no te has conformado con que le iban a dar la bendición a tu hermano, no te has conformado con que tu suegro te engañara, no te has conformado, tú te has mantenido peleando, tú has perseverado contra el destino que Dios te marcó, porque tú naciste de segundo y la bendición se le iban a dar a Esaú. Es decir, Dios te puso en esa posición y tú te resististe y has peleado contra los hombres, que tu padre que no te quiso bendecir, tu suegro Labán que te engañó con tus esposas, que te engañó con tu salario. Dice, tú has peleado con Dios y con los hombres. Tú te has resistido a la condición en la que tú estás, y esto es digno de imitar. No debemos conformarnos, no debemos creer que estamos predestinados a sufrir o estamos predestinados a pasar por situaciones que no nos agradan, sino tenemos que sobreponernos y tenemos que saber que del Eterno podemos esperar siempre lo mejor y la bendición. Pero no quiero tampoco hablar de esto hoy, quiero concentrarme en Jacob. Has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Te has resistido a todos los estigmas, has roto todos los paradigmas, todas las profecías, todas las predestinaciones negativas, los decretos. Tú has prevalecido y tú no te has dado por vencido. Pero jamás le dice mentiroso. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ah, el que persiste. Bueno, por cuánto has persistido, tu nombre será Israel. Y se va de allí diciendo que llamó ese lugar Peniel. Los que estuvieron en la enseñanza del Sara Panim saben que Panim o Panam es rostro. Peniel. Y él es referente al Eterno. Ariel, el león de Dios.
Entonces, Peniel, es decir, he visto el rostro de Él y he vivido. Peniel, he visto el rostro de Dios y viví. Le doy muchas gracias por su paciencia. Le pido, hermanos, que seamos conscientes de nuestras raíces, de quiénes son nuestros padres, de qué es lo que es santo y qué es lo que no es santo, qué es lo que se hace con buena intención y qué es lo que se hace en obediencia, que tengamos cuidado con lo que enseñamos, que tengamos cuidado con estas doctrinas, estas teologías aprendidas de hombre, y es tiempo de acercarnos al Eterno de otra forma. Y es tiempo de empezar a entender el carácter del Eterno. Jacob es un hombre justo. Jacob es un hombre correcto. Jacob fue un hombre que no se dio por vencido. Jacob fue un hombre que hizo gala de su nombre. Jacob, el que no se da por vencido, el que persigue, el que persiste, y fue llamado Israel. Nunca más sea usted partícipe de una enseñanza en la que digan que Jacob es un mentiroso. Si usted, pastor, ministro, lo enseñaba, yo estoy seguro que fue por error, por ignorancia, por desconocimiento. No lo haga más. No lo vuelva a hacer más. Y si tiene la capacidad y no le importa, si usted no es de esos ministros que tiene una reputación que mantener y que usted es una persona muy importante, vuelva a enseñarlo. Vuelva a enseñarlo y explique estas cosas como suyas, como revelación del Eterno. Y indague en ella, ore. Y si no, si usted es una persona con un poquito todavía de ese amor propio que nos da un poco de arrogancia, ora al Eterno que la quite de usted, porque eso no es bueno, eso enferma el corazón. Pero no lo enseñe más. No lo vuelva a enseñar. No lo vuelva a enseñar. Nadie que diga que un hombre de Dios o un hombre con el cual Dios se relaciona y se agrada es un mentiroso, puede estar bien con el Señor, porque está haciendo también a Dios mentiroso o amigo de los mentirosos. Dios, el Eterno, Jehová, Hashem, Yahweh, Jehová, Elohim, El Shaddai, el nombre que usted quiera, se identifica como yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, quien es Jacob. Dios no se identifica con pecadores, con mentirosos, con sinvergüenza y con engañadores, sino que los corrige, pero no se identifica con ellos. No sea usted partícipe de este espíritu antisemita, de este espíritu de antimashiach, del anticristo, que no solo escogió el 9 de Av, Tishat B'Av, para destruir los 2 Betamigdash, los 2 templos de Israel, sino que ha atacado el pueblo santo, el pueblo escogido y todo lo que es Dios y representa a Dios, como dice Apocalipsis, que le hace guerra a la descendencia de esta mujer, los que tienen el testimonio y los mandamientos de Mashiach, Yahshua, Jesucristo, sino que también se ha dedicado a destruir y asesinar el carácter y la reputación de nuestros verdaderos padres y de aquellos que debemos imitar. El Eterno los bendiga en el Mashiach Yeshua. Espero que nadie haya sido herido. Mi intención no ha sido herir, ni presentarme como superior a nadie, ni como que sé más que nadie. Tengo mucho que aprender, cometo muchos errores, vuelvo a ver mis prédicas y yo mismo me descubro diciendo palabras que estaban mal. A veces me doy cuenta que he sido demasiado severo, hubiera podido escoger otras palabras. A veces estoy nervioso porque yo entiendo la importancia de la predicación, yo entiendo los tiempos que estamos viviendo, el final del tiempo de los gentiles. Se está cortando esa misericordia que ha tenido el Eterno por tanto tiempo con nosotros, y está haciendo el Señor un poco más exigente para con su palabra, para con lo que es santo. Están muriendo muchos hombres de Dios. El Señor los está apartando para que no vean los sufrimientos y las persecuciones y las situaciones que han de venir. Otros están siendo cortados para que sean salvos, porque si el Señor los deja, van a persistir en pecados, y el Señor los prepara, los alinea con Él y los corta, y otros están siendo cortados, y otros serán vasos de deshonra que Él va a soportar hasta el día del juicio. La frase de que el que persevera hasta el fin, este será salvo, nunca ha sido más certera que hoy, y de que por la maldad de muchos el corazón de otros se enfriará. Eso también es cierto. Entonces seamos nosotros de los que perseveramos hasta el fin, de los que tenemos temor del Señor y de lo que no nos importa nuestra reputación, para restaurar no solo
el carácter y la reputación de nuestros verdaderos padres Abraham, Isaac y Jacob, sino del Eterno mismo que se manifiesta y pone su nombre sobre estos hombres. Con temor enseño estas cosas, a veces estoy nervioso, porque si ofendo y hiero a alguien, si digo una verdad, pero con mala intención en mi corazón, o con la intención de enorgullecerme, enaltecerme, el Eterno puede corregirme. Y la corrección del Todopoderoso no son buenas. Él corrige al hijo que ama, pero da duro. Entonces me perdona si alguien ha sido herido. El Eterno es mi testigo que estoy diciendo esto con toda sinceridad. Perdóneme. Pastor evangélico, le pido perdón si usted se sintió aludido. Perdóneme, hermano, si usted ha predicado esto en estos días. Yo le pido perdón. Y le pido a Hashem, al Mashiach Yeshua, que su corazón y el mío sean uno. Cada cual en la forma que el Eterno le ha revelado que se acerque a Él, sin que ninguno quiera convertir el otro a sus modos y a su forma, pero entendiendo que el carácter de Dios es uno, su nombre es uno, y lo que es Kadosh, lo que es santo, y lo que es de buena voluntad es de buena voluntad, no tiene necesariamente que ser santo, y lo que es bueno, y lo que es malo, es malo. Le doy muchas gracias, los bendigo en el Mashiach Yeshua, y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Lech Lechá es una voz hebrea con la que Dios Altísimo llamó a nuestro padre Abraham a comenzar un viaje. No pertenecemos a ninguna organización ni tenemos la intención de crear una nueva religión. Queremos servir al Dios de Israel, al Elohim Altísimo por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Si quiere acompañarnos en este viaje para conocer qué nos separa de Él, bienvenido. Si no conoce al Señor Jesucristo, arrepiéntase y conviértase para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, quien nos fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta que la restauración de todas las cosas. Yo soy José Luis Mazó y esto fue Lech Lechá. Nos vemos en el camino.